hemos llegado a una parte bastante interesante del curso porque hemos llegado hasta las funciones. Quizá hemos visto unos ejemplos antes, pero vamos a ver mucho más detalle, vamos a tratar de entender todas las funciones para posteriormente hacer ejercicios más complejos con ellas. Entonces, ¿qué son las funciones en JavaScript? Bueno, se puede definir como un conjunto de instrucciones que realizan una tarea o calculan un valor y pueden reutilizarse. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Pues vamos a utilizar la palabra procesada function. Después de function irá el nombre, lo que hago para el nombre. Abrimos y cerramos paréntesis. Y a la par del nombre siempre irán los parámetros. Dentro de los paréntesis serán todos los parámetros que esta función puede tener. Y luego abrimos y cerramos llaves. Prácticamente esta sería la sintaxis para poder llamar a la función. Y ahora bien, ¿cómo declaro una función? Bueno, creo que ese es algo que yo les mostré, ¿verdad? Esta es la sintaxis y así se declara la función. Entonces, ¿cómo mando a llamar a una función? Hay otra forma de declarar, pero creo que vamos a empezar primero con esto. ¿Cómo mando a llamar a esta función? Aquí voy a usar un console.log de esta es mi función. Para mandar a llamar a una función con el nombre que tiene asociado a esa función, y lo escribimos y luego abrimos y cerramos paréntesis. Esto lo que hace es que ejecuta la función, manda a llamar, crea una instancia en la función, la manda a llamar y ejecuta lo que sea que tiene dentro. Pero no es la única forma como la necesidad de declarar una función. También podemos tener las expresiones en funciones. Es cuando una función se asigna a una variable. Por ejemplo, aquí puedo poner constante variable 1 que va a ser igual a una función que no va a recibir parámetros. Y esta función lo que hace es imprimir console.log, estoy llamándome desde una variable. Entonces viene lo mismo. ¿Cómo mando a llamar la función? Pues prácticamente yo puedo hacer variable 1 y listo. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Que estoy guardando en una constante una función y ese es el valor que tiene esta constante, la función en sí. Y para mandar a llamar hago exactamente lo mismo que una función, escribo el nombre de la variable, la inicializo, es decir, la instancia acá, como abriendo y cerrando los paréntesis, y de esa forma yo la puedo llamar. Y esas son las dos maneras que podemos declarar una función. Ahora, ¿cuáles son los parámetros, argumentos que puede tener una función? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a hacer una función que sume dos números. Tenemos la sintaxis básica. Entonces, como les decía anteriormente, todo lo que hay dentro de los paréntesis van a ser los parámetros. Entonces, si yo pongo A y B, estos van a ser los parámetros. Y aquí puedo hacer, por ejemplo, return A más B. Prácticamente esta es una función que va a recibir dos parámetros y lo que hace es retornar la suma de esos dos parámetros. Entonces, ¿cómo la mando a llamar? Voy a utilizar un console.log y dentro del console.log voy a llamar a esta función. Si se fijan, aquí está fallando. ¿Por qué? Porque necesito los parámetros. Entonces le puedo poner que sume como primer parámetro 1 que hace el valor de A y 2 como el valor de B. Y listo. Como ven, sigue funcionando de la misma manera y yo le estoy pasando los parámetros que quiero que tome esa función. Esto es de estructura más común que van a ver. ¿Cuántos parámetros puede tener una función? Puede tener X cantidad, aquí pues escribiendo más parámetros. Puede tener C, B, D, E, F y así consecutivamente. Lo importante es que estos deben ser nombres descriptivos. También, por ejemplo, puede ser el valor 1 y el valor 2. Esto ya tendría mucho más sentido, sería mucho más fácil de leer. Eso es otra cosa a tomar en cuenta cuando estamos declarando funciones. Y como ven, funciona exactamente igual. Ahora bien, continuando con los ejemplos, hay algo más que hay relacionado aquí a las funciones. Creo que este era un tema que les mencionaba cuando estábamos viendo lo de exe, ¿verdad? Que es el uso de this. Bueno, ¿qué es this? Bueno, varía mucho, ¿verdad? Varía dependiendo del contexto. Por ejemplo, puede variar, el this lo podemos utilizar dentro de un objeto, dentro de un Everlinser o dentro de una función. Dependiendo de eso, va a cambiar mucho cómo se comporte. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago esto? Vamos a borrar acá. Y aquí voy a borrar acá porque no tengo los parámetros tampoco. Y voy a hacer un console.log de this. Si se fijan, yo en ningún momento he definido this. Voy a hacer esto, realmente no necesito llamarlas.
Yo en ningún momento he definido un parámetro llamado dis ni nada, pero existe dentro de esta función. Entonces acá dis lo que está haciendo referencia es al ámbito global que tenemos de acá. ¿Y cuál es el ámbito global que existe en todo esto? Pues Windows, es decir, todo lo que está dentro del DOM, que es Windows. Ahora bien, ¿dónde más puedo ver un ejemplo relacionado a esto? Pues tenemos otros modos de verlo. Puedo mandar a llamar un Event Listener. ¿Qué es un Event Listener? Imaginen que nosotros tenemos un botón, le asociamos un evento, lo mandamos a llamar y ahí también podemos utilizar dis. Ahora bien, yo sé que aquí me estoy adentrando un poco al tema, pero quiero que entiendan cómo funciona dis en el contexto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear esto, document punto create element, y aquí voy a crear un botón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando una constante que va a ir a buscar el documento, que es lo que tenemos acá en pantalla. Va a crear un elemento que hace de tipo botón. Entonces ahora botón.textContext igual a soy un botón. Y ahora lo que voy a hacer es document.body.appendshare y le voy a mandar el botón. Aquí se crea un botón. ¿Qué estoy haciendo acá? Como les dije, creé una variable que lo que hace es decir al documento que crea un botón, le asigno un texto al botón y luego le digo al document que agregue lo que yo creé aquí por código al DOM. Y es por eso que se muestra aquí. Si yo borro esta línea, hay un botón creado pero no está asignado al DOM, y ya cuando lo hago aquí se asigna al DOM, ¿verdad? Y ahora lo que hace es button.add-event-listener. Aquí quiero que se encadene cuando hago un clic. Le paso la función que va a ejecutar cuando haga ese clic, y que va a tener esta función un console.log_dis. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué estoy haciendo acá? Al botón le estoy diciendo que va a tener un evento del tipo click, y cuando eso suceda va a llamar la función, y esa función lo que va a hacer es imprimir dis. Como les mencioné anteriormente, si en la función yo coloco console.log.dis, el contexto que toma él es el contexto global del Windows. Pero ¿qué pasa si coloco dis dentro de un event listener? Voy a darle clic al botón, me está llamando al mismo botón. Es lo que les mencionaba, el contexto dis dentro de las funciones va a depender mucho del contexto en que lo estemos utilizando. Y yo creo que por el momento creo que ha sido bastante contenido, pero creo que es importante que lo detallemos así, y vamos a continuar en el siguiente video.